Hola a todos. El día de hoy voy a hablar sobre un tema que pocos toman en consideración para comprender realmente lo que es la Biblia. Eh, Fíjense que yo he escuchado personas que me dicen que la Biblia es un libro tonto, otros que me dicen que es un libro fantástico, otros me han dicho que es un manual de vida. Lo cierto es que después de más de 20 años leyendo la Biblia, porque eso es como mínimo, no digo más porque sería exagerar, aunque en realidad no es exagerar, ya que yo empecé la lectura a los 10 años y por voluntad propia. Algo que hoy en día no se ve. Yo no veo niños tomando la Biblia por iniciativa propia. Son los papás, que son cristianos, los que los llevan a la Biblia. Yo no tuve esa oportunidad. Yo no tengo papás cristianos. Es más, mi padre es ateo. Niega a Dios. Una tristeza enorme en mi corazón. Mi madre es una católica tan especial que tampoco conoce a Dios. Y ambos, en su forma de ser, no han querido conocerlo, teniendo la oportunidad. Para mí es triste, es doloroso. Implica un sufrimiento interno que solamente un hombre o mujer, porque hoy en día hay que aclarar que cuando uno habla de hombre, tiene que... Pero yo ya creo que hace rato las personas deberían entender que cuando se habla de hombres en el cristianismo, estamos hablando de todos los que pertenecen a la raza humana. Y cuando se quiere hablar de la mujer, efectivamente se habla de mujer. Y cuando se habla de el varón, se le nombra como varón. Pero volviendo al tema en cuestión, el hombre convertido sufre cuando ve a personas que ama y conoce, que actúan en contra de Dios. Y es por eso que yo puedo decir fehacientemente que yo conocí a Dios, no porque me lo enseñaran mis padres, no porque me lo enseñaran mis abuelos, no porque me lo enseñara un tercero, sino que fue inspirado y guiado por el mismo Dios. Mi ansia de entender el mundo y entender cosas que yo observaba desde muy pequeño me llevaron por un camino de, de conocimiento y que hoy en día me hace ver por qué el Señor nos dice en su palabra: escudriñadlo todo, retened lo bueno, desechad lo malo.
Eso no significa que eso tenga que ver única y exclusivamente con lo que aparece en la Biblia. No. Tiene que ver con cada aspecto de nuestras vidas y con ese ahínco que debe tener el hombre por conocer a Dios. Y para conocer a Dios, debe conocer todo lo que es de Dios y lo que no es de Dios también. Para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo, y lo que es y lo que no es pecado ante los ojos de Él. La Biblia. Sí, estoy de acuerdo que en cierta forma es un manual de vida que ayuda al hombre que no tiene la posibilidad de hacer lo que tuve yo de posibilidad, de vivir en primera persona muchas cosas que el hombre común no vive. Y no porque no pueda, sino que porque simplemente el temor al riesgo de conocer algo que no conoce lo frena. Yo no tenía ese miedo cuando era pequeño. Mi ímpetu era conocerlo todo, descubrirlo. Me sentía como un explorador. Y eso hizo que mi forma de pensar se desarrollara de una forma muy distinta a la del común del hombre actual, que es un hombre totalmente reactivo, poco reflexivo, y que cuando se monta en el macho de sus pensamientos o de lo que alguien más le dijo, nadie lo saca de ahí, cometiendo una y otra vez los mismos patrones de conducta errados que Dios nos dice que no debemos practicar. Y que ya al ser un patrón consolidado en la vida humana, deja de ser un error y pasa a ser un pecado. La Biblia es una carta de amor. Eso es. Es una carta inspirada por Dios a más de 40 escritores que realizaron un relato histórico de más de 6.000 años de historia humana a través de datos históricos, a través de reflexiones, leyes, cuestionamientos, castigos, parábolas, profecías. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera comprender quién es Dios, quién es Cristo, quién es el hombre, cuál es su lugar en esta situación. Pero lamentablemente la soberbia es un patrón de conducta que se ha instaurado el día de hoy en la mente del ser humano. La misma soberbia que tenían los hombres antes del diluvio, que fueron capaces de hacer cosas de tal nivel de perversión que Dios no soportó más tenerlos a la vista. Pero que a través de lo que hizo con Noé mostró su bondad, su misericordia, pero por sobre todo su amor hacia una creación, dándole más oportunidades de las que realmente se merece. Señores, si el día de hoy usted no es capaz
de reflexionar acerca de lo que dice la Biblia y aplicarla en forma estricta a sus comportamientos, no va a entender nunca el pecado que tiene dentro de su corazón, que nace con pocas cosas. La violencia no se genera de un día para otro. La violencia se mastica y va creciendo desde lo muy poco hasta lo mucho. Y es por eso que el Señor nos dice que si nosotros no somos fieles en lo poco, en lo mucho tampoco vamos a ser fieles. Y también nos dice que el que practica la maldad en lo pequeño, en lo más, no va a tener límites. Los patrones de conducta son tan evidentes en la Biblia cuando uno los analiza y los busca, que es recién ahí cuando se da cuenta del daño que hace cada día de su vida. Debemos de una vez por todas comprender que el que se dice cristiano no puede seguir practicando estos patrones de conducta, porque ya no es inocente. Ya tuvo su limpieza cuando Dios le permitió el bautismo. Pero tiene que entender que si no aspira a la santidad y sigue practicando estos patrones corruptos, va a terminar como esa casa que fue limpiada y terminó en vez de con un demonio, con 10. Y el hombre que no conoce a Dios y que se cree Dios, o que se cree que le da lo mismo, que vive la vida como mejor le parece, tenga cuidado. No vaya a ser que en su soberbia ya Dios haya determinado que esta es la única vida que va a tener. Los patrones de conducta son los que debemos observar en nuestra vida y en la vida del que tenemos a nuestro lado para evaluar correctamente quién es. Y cuando una persona modifica sus patrones de conducta para mal, tenemos que observar claramente que esa persona estuvo por mucho tiempo desarrollando internamente actos de maldad que no eran posibles de conocer ni discernir. Y es ahí donde vienen los engaños por parte de muchos, que se muestran de una forma, pero dentro en su corazón tienen algo que no podemos discernir hasta que se descubren, porque se sabe la verdad. Nosotros debemos ser inocentes como niños en nuestro obrar, buenos en gran manera, tener la paciencia que Dios nos tiene con todos, pero por sobre todo, tener cuidado en cómo evaluamos lo que hace otro. No vaya a ser que pensando en que somos nosotros los que estamos en la posición correcta, en realidad somos nosotros los que estamos generando el daño más grande. La Biblia es esto. Es la forma que Dios dejó para que el hombre conozca de Dios, conozca a través de Cristo la salvación y se arrepienta para alcanzar la vida eterna y el carácter perfecto que es el ejemplo mismo de Cristo.
Que Dios los bendiga.